Lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia, es una advertencia que resuena desde las páginas más antiguas de la Biblia. Un relato real, olvidado por muchos, pero con ecos que aún hoy nos alcanzan. Porque cuando el silencio precede al caos, Dios ya está enviando señales. Antes de que Israel tuviera un rey, antes de que los profetas hablaran de tronos divididos y juicios venideros, hubo un tiempo donde las tribus caminaban sin dirección. Era una nación sin nombre, sin bandera, sin unidad. Una tierra donde cada aldea se protegía como podía y cada día traía un nuevo enemigo. Fue en medio de ese caos que nació un niño cuyo destino no estaba escrito por casualidad. No vino al mundo en medio de riquezas ni bajo visiones celestiales, pero su nacimiento, aunque silencioso, estaba conectado con planes mayores. Su nombre era Abner. Este no es un episodio más. Es el comienzo de una verdad ignorada por siglos. Si no quieres perder lo que viene después, la conspiración, el derramamiento de sangre, la decisión que cambió el destino de un reino, suscríbete ahora mismo y activa la campana. Muchos lo verían como un más del montón, hijo de Ner, parte de la tribu de Benjamín, una familia entre muchas, pero lo que nadie imaginaba era que ese joven sería testigo de una de las etapas más peligrosas, violentas y proféticas de toda la historia sagrada. Mientras otros niños corrían sin preocupación, él ya escuchaba las voces de los ancianos que narraban los juicios que cayeron sobre pueblos enteros. Los relatos de los jueces como Débora, Gedeón, Sansón, no eran para él leyendas, sino señales de un Dios que hablaba a través del conflicto. ¿Y tú? ¿Estás escuchando esas señales? Desde pequeño, Abner no necesitaba hablar mucho. Su mirada lo decía todo. Observaba, analizaba, recordaba cada decisión, cada derrota, cada milagro. Para él las palabras de los viejos no eran cuentos, eran códigos del cielo. Un día vio regresar a los hombres que sobrevivieron a una escaramuza. No traían gloria, sino cicatrices. Algunos venían cojeando, otros en silencio, y muchos no regresaron. En sus ojos se veía algo que marcó para siempre a Abner. El hombre que no teme morir es aquel que ya entendió por qué está vivo. Su cuerpo se endureció con los años, pero lo que más creció en él fue su discernimiento. Aprendió a leer los vientos, a detectar la tensión antes de una emboscada, a esperar en el momento exacto, porque entendía que el verdadero guerrero es el que lucha cuando debe, y no antes. Lo que ni él mismo sabía era que corría por sus venas una conexión directa con quien pronto se convertiría en el primer monarca de Israel, Saúl, un pariente cercano, un futuro rey, y con él una historia de gloria, caída y traición que aún hoy deja lecciones urgentes para quien quiera escucharlas. Porque las señales ya fueron dadas, y quien no aprende del pasado, repite el juicio. Todavía la espada dormía, todavía el rugido de los ejércitos era un eco lejano, pero en el corazón del joven de Benjamín ya ardía una llama que ni él mismo sabía nombrar, y esa llama pronto encontraría su batalla. Los días pasaban, y lo que antes eran rumores en la plaza comenzaron a transformarse en realidad. Un hombre había sido elegido, uno que no venía de linaje real, pero que destacaba por su altura, su porte y su presencia. Su nombre, Saúl. Cuando el profeta Samuel lo ungió, muchos se preguntaron, ¿qué cambiaremos al tener un rey? ¿Será diferente a los jueces de antaño? ¿Nos librará de nuestros enemigos o solo nos dará un nuevo nombre para temer? Abner escuchaba en silencio. Aquel hombre imponente, que antes cruzaba los caminos como cualquier otro, ahora llevaba en la frente la carga de liderar un pueblo que aún no sabía cómo seguir. Y junto a él, sin ser notado por muchos, estaba Abner. No fue una coronación grandiosa. No hubo trompetas ni estandartes, solo la palabra de un profeta, el asombro del pueblo y el peso del destino cayendo como un manto sobre los hombros de Saúl. Desde ese momento, algo cambió. Las tribus antes dispersas empezaron a mirar en una misma dirección, pero la unidad era frágil. Bastaba una sola chispa para que todo se rompiera. La amenaza filistea seguía creciendo, y los pueblos cercanos dudaban de la fuerza del nuevo gobierno. Fue entonces cuando Abner dejó de ser solo un observador. El rey necesitaba hombres leales
y su primo, porque eso era Abner para Saúl, sangre de su sangre, se convirtió en más que un pariente. Se volvió su brazo derecho. Fue por lazos familiares, por estrategia, o porque Saúl vio en Abner algo que otros no veían. Nadie lo sabe con certeza, pero desde el primer día en que empuñó una espada bajo órdenes del nuevo rey, quedó claro que Abner no era como los demás. Mientras oía los gritos de los ancianos, los pedidos del pueblo e incluso las críticas silenciosas que flotaban en las tiendas, Abner caminaba entre los soldados con firmeza. Su tarea era formar un ejército de un pueblo sin experiencia, sin orden, sin norte, y lo logró. Nadie entendía cómo un puñado de hombres sin uniforme ni disciplina se transformó en poco tiempo en una fuerza que hacía temblar a los pueblos vecinos. Pero quienes conocían a Abner sabían que su fortaleza no estaba solo en la espada, estaba en la manera en que pensaba, en cómo leía el campo de batalla antes de que comenzara la lucha. Mientras Saúl ganaba fama como el primer rey de Israel, Abner tejía victorias en silencio. No buscaba reconocimiento, no hablaba más de lo necesario, pero cada victoria llevaba su marca. Y así, poco a poco, su nombre empezó a sonar no solo en los pasillos del palacio, sino también entre los enemigos. Había surgido un nuevo líder, uno que aún no tenía corona, pero que muchos ya empezaban a seguir con los ojos cerrados. El tiempo pasaba, las guerras no daban tregua. Israel, todavía joven como nación unificada, era observado por todos sus enemigos. Cada victoria era celebrada, pero cada derrota podía significar el fin. En medio de ese equilibrio inestable, Abner se consolidaba como una figura esencial. No era rey ni profeta, pero sus decisiones pesaban tanto como las de cualquier líder. El ejército ya no era improvisado. Las filas estaban organizadas, los hombres sabían a quién obedecer, y en cada entrenamiento resonaba la voz firme de un comandante que no necesitaba gritar para hacerse respetar. Abner no imponía con palabras, sino con presencia. Mientras Saúl se dedicaba a establecer su poder político, Abner era quien sostenía la estructura militar. En cada campaña, él trazaba las estrategias. En cada defensa, él estaba en la primera línea. Y cuando la amenaza filistea se hacía presente, era él quien lideraba la carga. Pero no todo se resolvía con espadas. En los pasillos del campamento, entre comidas rápidas y noches en vela, Abner empezaba a notar los murmullos. Hombres que hablaban de un joven diferente, uno que no vestía como soldado, pero que tenía la mirada de un valiente. Alguien que decía confiar en algo más grande que las armas. Su nombre comenzaba a circular entre los soldados. David era solo un pastor, decían, hijo menor, sin experiencia, sin rango. Pero algo en él era imposible de ignorar. Los rumores crecieron hasta que, un día, se transformaron en asombro colectivo. El ejército entero, junto al propio Abner, fue testigo de lo impensable. El gigante Goliat, el terror filisteo, había sido derrotado por ese mismo joven, sin armadura, con una honda y 5 piedras. El campo de batalla quedó en silencio. Los guerreros, incrédulos, vieron cómo el enemigo más temido caía al suelo sin siquiera haber empuñado su espada. Y en ese momento, la historia de Israel cambió. Abner observó en silencio. No celebró de inmediato. Sus ojos no estaban en el cuerpo del filisteo, sino en la expresión de aquel joven que volvía con el polvo en las sandalias y la fe intacta. No era valentía lo que irradiaba, era algo más profundo, una certeza que no se podía entrenar. Desde entonces, David fue llevado ante el rey. Saúl lo recibió con honores, lo integró a su corte y lo convirtió en parte de su círculo más cercano. Al principio, todo era armonía. David servía con humildad, cantaba para el rey, luchaba en su nombre, pero con cada victoria de ese joven, las voces del pueblo cambiaban de dirección. Abner lo notó. En las plazas la gente cantaba. Saúl mató a miles, pero David a decenas de miles. Era solo una canción, decían, pero para un rey inseguro, cada palabra era una amenaza. Y el miedo comenzó a germinar en el corazón de Saúl. El cambio fue sutil, pero evidente. Abner, que había acompañado al rey desde el principio, veía en sus ojos algo nuevo. Ya no buscaba consejo, ya no confiaba con la misma libertad.
Miraba a David con recelo, como si su presencia fuera una sombra que cubría su trono. Las tensiones se acumulaban como nubes antes de la tormenta. En las cenas reales, el ambiente se volvía tenso. Las decisiones se tomaban con prisa. Y Saúl, poco a poco, se volvía un hombre gobernado por sus temores. Una noche lo inevitable ocurrió. Durante una cena, en un arrebato de furia, el rey lanzó su lanza contra David. Nadie lo esperaba. El salón quedó paralizado. La lanza falló por poco, clavándose en la pared. David escapó y nada volvió a ser igual. Abner presenció todo. No dijo palabra. Su lealtad estaba con el rey, pero en su interior algo se quebró. Sabía que David no era enemigo. Sabía que perseguirlo era un error. Pero la rueda ya estaba girando. El reino estaba dividido, y no por fronteras, sino por decisiones nacidas del miedo. Abner, entre escudos que él mismo había forjado y promesas que ya no podía sostener, se preparaba para una guerra que no se libraría solo en el campo. Era una lucha de corazones, de lealtades, de destinos cruzados, y el suyo estaba por ser puesto a prueba como nunca antes. Los días anteriores al suceso fueron oscuros. El temor se respiraba entre los soldados. Las filas de Israel estaban congeladas por el desafío diario de un enemigo fuera de lo común. Goliat, el coloso de los filisteos, salía cada mañana al valle y vociferaba insultos contra los hebreos. Ninguno se atrevía a enfrentarlo, ni siquiera los más fuertes, ni siquiera Abner. Aquel hombre armado hasta los dientes no solo intimidaba por su tamaño, sino por la certeza con la que hablaba. Era como si supiera que nadie osaría desafiarlo. Y tenía razón. Día tras día, el silencio era la única respuesta del campamento israelita. Abner, acostumbrado a diseñar estrategias, a movilizar tropas, a observar el campo antes de actuar, se encontró con una situación que escapaba a toda lógica militar. No era una batalla, era un duelo psicológico, y el miedo, silencioso y corrosivo, ya había vencido a muchos antes de que se alzaran las espadas. Entonces, algo inesperado rompió la rutina. Un joven campesino sin formación militar ni rango llegó con provisiones para sus hermanos y terminó preguntando quién era ese gigante que desafiaba al ejército del Dios viviente. Sus palabras, simples pero cargadas de una convicción que desarmaba, comenzaron a propagarse. David, así se llamaba, no hablaba con arrogancia, sino con firmeza. No se ofrecía por gloria personal, sino por una causa que, según él, nadie estaba defendiendo. Quienes lo escuchaban no sabían si reírse o detenerlo. Pero él no vaciló. Cuando se presentó ante el rey, ni siquiera quiso usar la armadura real. Rechazó la espada de Saúl. Solo pidió su honda y 5 piedras lisas del arroyo. Nadie entendía lo que estaba por ocurrir. Abner, al observarlo desde lejos, se preguntaba si ese joven sabía lo que significaba morir por orgullo. Y entonces ocurrió lo impensable. David descendió al valle como si caminara por su casa. Goliat lo vio y se burló. Lo insultó, prometió despedazarlo. Pero el joven no retrocedió. Su respuesta no fue una amenaza, sino una declaración. Hoy sabrás que no es con lanza ni espada como se gana la guerra, sino con la fuerza del Dios de Israel. Abner contuvo la respiración. Nadie se movía. El campo entero parecía suspendido. David giró su honda, una sola vez, y soltó la piedra. El impacto fue seco, preciso. Goliat cayó al suelo como una torre derrumbada. El silencio se rompió con un grito de asombro, seguido por un rugido de victoria que sacudió las montañas. Los filisteos incrédulos huyeron. Los israelitas motivados los persiguieron. Pero mientras todos corrían y celebraban, Abner no se movía. No porque dudara del milagro, sino porque acababa de presenciar algo que cambiaría el curso del reino. No era solo una victoria militar, era el nacimiento de un nuevo símbolo, un nombre que pronto resonaría más fuerte que el del propio rey. Los soldados repetían la escena una y otra vez. El gigante había sido derrotado no por fuerza, sino por fe, por una seguridad invisible que derrumbó lo imposible. Abner comprendía que, desde ese momento, el joven pastor dejaría de ser visto como un simple enviado de provisiones. Ahora era el hombre que hizo temblar a los valientes
y despertar a un pueblo entero. La noche cayó sobre el campamento, pero la emoción seguía ardiendo como una llama. Saúl ordenó que David fuera llevado a su presencia. El muchacho entró tranquilo, aún con el polvo del valle en sus ropas. El rey lo miró con una mezcla de admiración y reserva. No lo entendía del todo, pero sabía que no podía ignorarlo. Abner, de pie cerca del trono, lo observaba en silencio. Aquella mirada no era de rivalidad, era de reconocimiento. En su interior, algo le decía que ese joven traía consigo un destino que no podía ser detenido por nadie, ni siquiera por él. Y así terminó aquel día. Un gigante cayó, pero no fue el único. También se derrumbó el equilibrio del reino. También empezó a caer la paz interna del rey. También comenzó la caída de muchas certezas, porque cuando la piedra voló, no solo cayó Goliat, también se abrió un camino que nadie, ni siquiera Abner, podría cerrar. El eco de la victoria sobre Goliat aún retumbaba en los corazones del pueblo, pero en el palacio algo había comenzado a fracturarse. La atmósfera había cambiado. Las canciones de alabanza ya no eran solo para Saúl. Los cantos populares empezaban a poner a David en un pedestal que incomodaba incluso al trono. A primera vista, nada había cambiado. David seguía sirviendo fielmente, ejecutaba las órdenes del rey, lideraba campañas con éxito, regresaba con noticias de triunfo y corazones conquistados. Pero por dentro, el rey ya no dormía en paz. Abner lo percibía. En cada consejo, en cada reunión estratégica, en cada mirada cruzada, el malestar crecía. Saúl hablaba menos, pero sus silencios gritaban. Caminaba por los pasillos del palacio como si lo persiguiera una sombra que solo él podía ver. Los días en la corte se volvieron impredecibles. La música, que antes calmaba al monarca, ahora lo irritaba. Las victorias ya no lo alegraban, y cada mención del joven guerrero lo ponía al borde del abismo. Abner, fiel como siempre, observaba desde su lugar. Había peleado junto al rey desde el inicio. Lo había visto ascender y liderar con sabiduría, pero ahora presenciaba un hombre distinto. Uno dominado no por enemigos externos, sino por un temor silencioso que se le había incrustado en el alma. Una noche, mientras se celebraba un banquete en el palacio, ocurrió lo impensado. David estaba presente, como de costumbre. Tocaba su instrumento, compartía el pan y su actitud era serena. No decía mucho, pero su presencia ya era demasiado. Los nobles lo admiraban, los sirvientes lo respetaban, los soldados lo seguían. Saúl, sentado en su lugar habitual, bebía en exceso. Su rostro mostraba una mezcla de nostalgia y rabia contenida. Sus ojos no se despegaban del joven, y de pronto, sin aviso, su mano se alzó, tomó la lanza que tenía junto al trono y la arrojó con fuerza desmedida. El proyectil cruzó el salón como un rayo. Silencio absoluto. David logró esquivarla en el último instante. La lanza se incrustó en la pared de piedra, vibrando como un corazón acelerado. Nadie respiraba. Los asistentes quedaron paralizados. El tiempo pareció detenerse. Abner, testigo directo de la escena, no movió un músculo. Su mente se nubló. ¿Cómo había llegado a ese punto? ¿Cómo el mismo hombre que había unido a las tribus ahora atentaba contra alguien que había salvado al pueblo? David huyó esa misma noche, sin escándalos, sin confrontaciones. Solo desapareció entre la oscuridad, no por cobardía, sino porque entendía que el verdadero peligro no venía de los enemigos externos, sino del descontrol de aquel que debía protegerlo. Desde ese momento todo cambió. Saúl, lejos de arrepentirse, se sumió más en su obsesión. No aceptó haber fallado, no admitió su miedo. En su mente, David ya no era un aliado, sino una amenaza, una figura que debía ser eliminada antes de que arrebatara aquello que tanto le costó obtener. Las órdenes comenzaron a llegar, buscarlo, rastrearlo, capturarlo. El rey movilizó recursos, hombres, espías. El objetivo era uno solo: borrar a David del mapa. Abner, aunque no compartía la decisión, siguió cumpliendo su papel. Su lealtad al rey se mantenía, pero el conflicto interno era cada vez más evidente. Por dentro, sabía que esa persecución era injusta, que el joven no merecía ese destino, pero por fuera, obedecía. Las búsquedas se multiplicaban, las noches eran largas,
Los informes siempre regresaban con las manos vacías. David no solo era valiente, era astuto, y al parecer tenía la protección de alguien mucho más poderoso que cualquier ejército. Cada fracaso irritaba más a Saúl. Cada día sin noticias lo acercaba más al borde. La corte vivía en tensión constante. Los que antes alababan al rey ahora temían sus reacciones. Y Abner, el estratega de 1000 batallas, empezaba a sentir que esta guerra era diferente. No se libraba en campos abiertos, sino en pasillos oscuros y pensamientos tormentosos. El día que la lanza del rey erró su objetivo fue el mismo en que la corona comenzó a resquebrajarse. Y aunque nadie lo dijo en voz alta, todos lo sabían. Los días que siguieron fueron inciertos. El reino ya no marchaba al ritmo de las batallas, sino al compás de una persecución que nadie entendía del todo. Los enemigos extranjeros no habían desaparecido, pero toda la atención del trono estaba puesta en una única dirección: encontrar a David. El joven fugitivo no se escondía por miedo, sino por respeto. Había tenido oportunidades de tomar venganza, de alzarse en rebelión, pero nunca lo hizo. Continuaba escapando no porque fuera débil, sino porque no quería levantar su mano contra el ungido de Dios. Abner, mientras tanto, cumplía órdenes. Como comandante estaba obligado a ejecutar la voluntad del monarca. Sin embargo, cada paso que daba en aquella misión le pesaba como una piedra en el pecho. Era un hombre de principios, de estructura, pero también de conciencia, y su conciencia empezaba a cuestionarlo. Las jornadas de búsqueda se extendían por montes, valles y cavernas. Tropas eran enviadas a todas partes, pero cada intento de captura resultaba inútil. David parecía tener ojos en todas partes. Siempre sabía cuándo moverse, dónde esconderse, a quién evitar. Abner comenzó a sospechar que algo más estaba en juego, que no se trataba solo de astucia humana. Una noche, tras regresar de una expedición sin resultados, Abner se sentó a solas en su tienda. La lámpara de aceite parpadeaba y las sombras danzaban sobre las paredes de tela. En su interior, algo comenzaba a romperse. Había jurado fidelidad al rey. Desde el principio, desde los días en que Saúl fue proclamado líder por Samuel, él estuvo ahí. Había arriesgado su vida en cada campaña. Había dirigido ejércitos con valentía. Había protegido la estabilidad de la nación. Pero ahora, ese mismo juramento lo arrastraba por un camino que no reconocía. ¿Hasta dónde se debía obediencia? ¿Cuál era el límite entre el deber y la ceguera? Esa pregunta lo atormentaba. Lo que más le dolía no era la misión en sí, sino ver en qué se había convertido el hombre al que había servido durante años. Saúl ya no era el mismo. Había perdido el juicio, la serenidad, la templanza. Su obsesión por David lo consumía, y eso, a su vez, debilitaba al reino entero. Los filisteos, los amonitas y otros pueblos vecinos no eran ciegos. Observaban cómo Israel se desgastaba en una lucha interna. Sabían que era cuestión de tiempo antes de que las murallas internas colapsaran por dentro. Abner entendía lo que eso significaba, no solo desde una perspectiva militar, sino como alguien que aún creía en la idea de un pueblo unido bajo un propósito divino. Pero, atrapado entre la lealtad al trono y la verdad que comenzaba a ver en David, no sabía qué camino seguir. Cierta madrugada, algo ocurrió que lo marcó para siempre. Mientras Saúl dormía profundamente, David entró en el campamento, cruzando líneas enemigas sin ser detectado. Pudo haberlo matado. Estuvo a centímetros, y no lo hizo. Solo tomó su lanza y su vasija de agua, símbolos del poder y la vida. Al amanecer, desde la cima de una colina, gritó mostrando los objetos, probando que estuvo allí y que eligió perdonar. Abner despertó sobresaltado. Miró a su alrededor. Todo el ejército se había enterado. El silencio era absoluto. Nadie hablaba, pero todos sabían lo que había pasado. No era un acto cualquiera, era un mensaje claro. David no era un rebelde, no era un traidor, era un hombre justo, perseguido por un rey quebrado por sus propios temores. Esa mañana, Abner miró a Saúl con otros ojos. Ya no veía a su comandante, veía a un hombre perdido, aferrado al poder con uñas débiles, y entendió algo que nunca antes se había permitido pensar. A veces,
la fidelidad tiene un costo demasiado alto. Y quizás, solo quizás, había llegado el momento de pagar ese precio. El día en que el rey cayó, no hubo trompetas ni advertencias del cielo. Fue un silencio largo, un último suspiro entre espadas rotas y tierra manchada. La batalla en el monte Gilboa fue la más brutal que Israel había enfrentado en años, y también fue la más decisiva. Saúl, agotado, herido por dentro y por fuera, eligió su final. No quiso ser humillado, no deseaba caer en manos enemigas, se arrojó sobre su propia arma. Su muerte no fue heroica, fue amarga, fue inevitable. Abner, fiel hasta el final, luchó con lo que le quedaba. Intentó sostener el frente, dio órdenes, gritó nombres, pero en el fondo sabía que la guerra ya estaba perdida antes de empezar, no por falta de soldados, sino por la fractura interna que se había extendido como una grieta silenciosa a lo largo del reino. Cuando el polvo se asentó y los cuerpos cubrieron el campo, no quedó un ejército, sino escombros humanos y un país sin dirección. Israel estaba huérfano. La noticia corrió como fuego en campo seco. Las tribus murmuraban, los pueblos temblaban. El trono estaba vacío. ¿Quién lo ocuparía ahora? ¿Quién podría unir nuevamente a un pueblo tan quebrado? Abner no dudó. Sabía que había un heredero. Isboset, uno de los hijos sobrevivientes de Saúl, aún vivía. No era un guerrero, no inspiraba pasión ni respeto, pero tenía algo que bastaba para algunos, sangre real, y eso, en tiempos de caos, era suficiente. Abner no esperó instrucciones. Actuó, tomó la iniciativa, reunió líderes, convocó ancianos, coronó a Isboset como rey del norte, lo sentó en el trono no por convicción, sino para evitar el vacío total. Pero en el sur, las cosas eran diferentes. David ya había sido proclamado monarca por la tribu de Judá, un segundo trono, un nuevo centro de poder. Y con él, el país se partió como un espejo. Dos reinos, dos coronas, dos futuros distintos. Y en el medio, Abner. No era solo una división territorial, era espiritual, era moral, era la manifestación de una lucha que había comenzado mucho antes, cuando la lanza voló y la razón se perdió. Ahora, Abner debía sostener un reino que él mismo sabía que era débil, pero lo haría, por lealtad, por deber, o tal vez, por miedo a aceptar que la causa que había defendido durante toda su vida ya no tenía sentido. El día en que el rey cayó, no hubo trompetas ni advertencias del cielo. Fue un silencio largo, un último suspiro entre espadas rotas y tierra manchada. La batalla en el monte Gilboa fue la más brutal que Israel había enfrentado en años, y también fue la más decisiva. Saúl, agotado, herido por dentro y por fuera, eligió su final. No quiso ser humillado, no deseaba caer en manos enemigas, se arrojó sobre su propia arma. Su muerte no fue heroica, fue amarga, fue inevitable. Abner, fiel hasta el final, luchó con lo que le quedaba. Intentó sostener el frente. Dio órdenes, gritó nombres, pero en el fondo sabía que la guerra ya estaba perdida antes de empezar, no por falta de soldados, sino por la fractura interna que se había extendido como una grieta silenciosa a lo largo del reino. Cuando el polvo se asentó y los cuerpos cubrieron el campo, no quedó un ejército, sino escombros humanos y un país sin dirección. Israel estaba huérfano. La noticia corrió como fuego en campo seco. Las tribus murmuraban, los pueblos temblaban. El trono estaba vacío. ¿Quién lo ocuparía ahora? ¿Quién podría unir nuevamente a un pueblo tan quebrado? Abner no dudó. Sabía que había un heredero. Isboset, uno de los hijos sobrevivientes de Saúl, aún vivía. No era un guerrero, no inspiraba pasión ni respeto, pero tenía algo que bastaba para algunos, sangre real. Y eso en tiempos de caos era suficiente. Abner no esperó instrucciones, actuó. Tomó la iniciativa, reunió líderes, convocó ancianos, coronó a Isboset como rey del norte. Lo sentó en el trono no por convicción, sino para evitar el vacío total. Pero en el sur, las cosas eran diferentes. David ya había sido proclamado monarca por la tribu de Judá. Un segundo trono, un nuevo centro de poder. Y con él,
El país se partió como un espejo. 2 reinos, 2 coronas, 2 futuros distintos. Y en el medio, Abner. No era solo una división territorial. Era espiritual. Era moral. Era la manifestación de una lucha que había comenzado mucho antes, cuando la lanza voló y la razón se perdió. Ahora, Abner debía sostener un reino que él mismo sabía que era débil, pero lo haría, por lealtad, por deber, o tal vez por miedo a aceptar que la causa que había defendido durante toda su vida ya no tenía sentido. El clima dentro del palacio de Is-Boseth ya no era el mismo. Las dudas crecían, las miradas se volvían desconfiadas, y las decisiones eran cada vez más torpes. El joven rey mostraba inseguridad, y su capacidad para gobernar se desvanecía con el paso de los días. Abner, que había construido el reinado con sus propias manos, empezó a ver grietas por todas partes. La autoridad de Is-Boseth era una ilusión sostenida por el peso del pasado y por el miedo al cambio. El norte no seguía al hijo de Saúl, seguía a quien lo mantenía en pie, Abner. Todo estalló con una acusación sin fundamentos. Is-Boseth insinuó que Abner tenía ambiciones ocultas, que intentaba tomar lo que no le correspondía. El general, que había dado todo por preservar la memoria de su antiguo rey, sintió que su lealtad había sido pisoteada. Aquel insulto fue la chispa final. Abner comprendió entonces que estaba sosteniendo una estructura podrida desde dentro. El rey al que defendía no confiaba en él, y el reino por el que había sangrado se deshacía a cada paso. Por primera vez en su vida, no sintió deber. Sintió claridad. No se trataba de traición, se trataba de redención. Y así, tomó una decisión inesperada. Reunió a los principales líderes de las tribus y anunció que era hora de unir Israel bajo un solo mando, que David era el verdadero elegido, que la división no podía continuar. Él, el mismo que había alzado a Is-Boseth, ahora proponía entregarle el reino a su mayor rival. Abner viajó a Hebrón con las manos vacías, pero con un corazón dispuesto a cerrar heridas. Se presentó ante David, no como enemigo, sino como mensajero de reconciliación. No hubo reproches, solo respeto mutuo. Sabían que el pasado no podía cambiarse, pero el futuro aún podía escribirse distinto. David escuchó la propuesta. Abner le ofrecía lo que ningún otro podía: las tribus del norte, la estabilidad del país y la posibilidad de poner fin a años de derramamiento de sangre. Sellaron el acuerdo con palabras sinceras y un apretón de manos. Por fin, había un camino hacia la unidad. Pero no todos compartían ese deseo de paz. Había heridas que no cerraban tan fácil, y un hombre, sediento de justicia por la muerte de su hermano, esperaba en las sombras. Joab, el feroz comandante del sur, no veía un pacto, veía una deuda sin saldar, y Abner aún no lo sabía. El sol apenas tocaba las piedras de Hebrón cuando Abner dejó la ciudad. Su ánimo era distinto. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que había elegido un camino correcto, no guiado por poder ni estrategia, sino por una necesidad profunda de restaurar lo que la guerra había roto. Había dejado atrás años de conflictos, alianzas inestables y decisiones difíciles. Caminaba no como un general, sino como un hombre que comprendía que algunas batallas se ganan mejor con palabras que con hierro. David lo había recibido con respeto. El trato había sido justo, la conversación franca. No hubo gritos ni reproches, solo comprensión entre dos hombres que alguna vez estuvieron en lados opuestos, mas ahora deseaban, o mesmo, un pueblo sin divisiones, un reino reconciliado. Pero las heridas del pasado no siempre cicatrizan a la misma velocidad. Joab, el comandante que seguía a David, no había olvidado a su hermano Asael. Su sangre aún manchaba su memoria, y aunque David intentaba mirar hacia adelante, Joab solo veía cuentas pendientes. Para él, el regreso de Abner no era símbolo de paz, era una amenaza disfrazada de diplomacia. Sin informar al rey, Joab tramó su venganza. Envió mensajeros a interceptar a Abner con una excusa cualquiera. Fingió que había olvidado un detalle, que necesitaba hablar. Abner, confiado por el acuerdo recién sellado, regresó sin escolta. No esperaba traición. No imaginaba que el precio de su último acto sería su propia vida. Lo condujeron a una zona apartada.
lejos de los ojos del pueblo. Joab no gritó, no discutió, solo actuó. Con un golpe rápido y preciso, atravesó el cuerpo del antiguo general. No hubo duelo, no hubo juicio, solo una muerte fría, callada, injusta. El cuerpo de Abner cayó al suelo. Nadie escuchó su último pensamiento. Nadie supo si alcanzó a comprender lo que pasaba. La ciudad siguió con su ritmo, pero algo se quebró en el aire, como si una oportunidad real hubiera sido arrancada de raíz. David, al enterarse, no celebró, no fingió, se lamentó en público. Lloró por aquel que, aunque antes enemigo, había intentado sanar la nación. Ordenó luto y él mismo condujo la procesión fúnebre. A ojos del pueblo, quedó claro que esa muerte no era suya, que el pacto no había sido una trampa. Los hombres que presenciaron el entierro de Abner comprendieron que no todos los conflictos se resuelven con victoria. Algunos terminan con cicatrices que el tiempo no borra, y que hay pérdidas que no son solo humanas, sino históricas. La tumba de Abner se convirtió en un recordatorio, no de poder sino de transición, de cuánto cuesta cambiar el rumbo de una nación, de cómo, incluso los más fuertes, a veces caen justo cuando deciden dejar de luchar. Joab creyó que había hecho justicia, pero en realidad selló con sangre lo que podría haber sido una nueva etapa. No resolvió nada, solo añadió más dolor al ciclo que tanto costaba romper. David, mirando la tierra sobre el cuerpo de su antiguo adversario, dijo con tristeza que había muerto como no merecía, no como un criminal, sino como un hombre valiente que buscó reparar lo que otros destruyeron. Así comenzó una vida marcada por guerras, lealtades equivocadas e intenciones de unión.